Hay testimonios que llegan a nuestras manos de manera tan inesperada que uno no sabe si guardarlos en silencio o compartirlos con la responsabilidad que merecen. Lo que voy a contarles hoy pertenece a esa segunda categoría, aunque reconozco que hacerlo me genera una inquietud profunda. Se trata del relato de una niña de 8 años llamada Clara, quien el 14 de enero de 2024, en un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz, afirma haber tenido un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino la percepción de quienes la rodeaban sobre la naturaleza de lo imposible. Clara Martínez vive con sus abuelos maternos en una casa encalada que se alza entre olivos centenarios, a las afueras de Grazalema. Sus padres, emigrantes económicos en Alemania, la dejaron al cuidado de María José y Antonio cuando tenía apenas 3 años. Es una niña normal, dicen todos los que la conocen. Tímida, observadora, con esa curiosidad particular de los pequeños que crecen entre adultos mayores y silenciosos. Nunca había mostrado una religiosidad especial, más allá de las oraciones rutinarias que su abuela le enseñó y la misa dominical a la que asistían de vez en cuando. Nada hacía presagiar que esa madrugada de enero se convertiría en el eje de una historia que, hasta hoy, nadie ha logrado explicar de manera convincente. Según el testimonio que recogí durante 3 entrevistas separadas, tanto con Clara como con sus abuelos, todo comenzó cerca de las 5 de la mañana. La niña despertó con sed y se dirigió hacia la cocina para beber agua. La casa estaba sumida en la penumbra típica del invierno andaluz, apenas iluminada por la luz tenue que se filtraba desde la calle. Fue al regresar hacia su habitación cuando, según sus propias palabras, lo vio parado junto a la ventana del pasillo, brillando como si fuera de luz por dentro. La descripción que hace Clara de esta figura es, cuanto menos, desconcertante. No habla de un hombre con túnica blanca o barba, como suele ocurrir en los relatos tradicionales de apariciones. Describe a alguien joven, de unos 30 años quizá, vestido con ropas sencillas de color tierra, pero cuya piel parecía irradiar una luminosidad dorada y cálida que no lastimaba los ojos al mirarlo. Lo más inquietante del testimonio no es la aparición en sí, sino lo que vino después. Según Clara, esta figura le habló sin mover los labios, como si sus pensamientos llegaran directamente a su mente. Le dijo que era Jesús y que había venido a contarle algo muy importante que debía recordar y transmitir cuando fuera mayor. Pero lo que realmente me llamó la atención y lo que me llevó a investigar este caso durante meses fueron los 4 eventos específicos que, según la niña, le fueron revelados para febrero de 2026. No estamos hablando de profecías vagas sobre el fin de los tiempos o mensajes generales de amor y paz. Clara describió con una precisión que resulta perturbadora 4 acontecimientos concretos que, según le dijeron, ocurrirían entre el 3 y el 28 de febrero de ese año aún lejano. El primero de estos eventos, tal como me lo relató Clara con esa naturalidad desconcertante de los niños, sería lo que ella llama la lluvia que cura. Según su testimonio, entre el 3 y el 5 de febrero de 2026 caería en varias partes del mundo una precipitación diferente, con propiedades que los científicos no podrían explicar inicialmente. No se trata de un milagro espectacular, sino de algo más sutil. Esta lluvia, le dijeron, ayudaría a sanar enfermedades que la medicina considera incurables, pero solo en aquellas personas que estuvieran preparadas para recibirla. Cuando le pregunté qué significaba estar preparado, Clara me miró con esos ojos grandes y oscuros que tiene y me dijo que no lo sabía, que esa parte no se la habían explicado. El segundo evento está programado para mediados de febrero, específicamente entre los días 12 y 15. Clara lo describe como el día en que todos los aparatos se van a portar raro. Según su relato, durante esas fechas ocurrirá una interferencia global en las comunicaciones que no tendrá origen tecnológico ni natural conocido. Los teléfonos, radios, televisores y ordenadores funcionarán de manera errática, pero en lugar de causar caos, permitirán conexiones inesperadas. Personas separadas por la distancia o la muerte podrán comunicarse brevemente, familias rotas encontrarán formas de reconciliarse, y secretos guardados durante años saldrán a la luz de manera espontánea. La niña insiste en que no será algo aterrador, sino como si el mundo se pusiera honesto de repente. El tercer acontecimiento, que debería manifestarse entre el 18 y el 22 de febrero, es quizá el más difícil de explicar. Clara lo denomina la visita de los que se fueron,
pero aclara que no se trata de fantasmas ni de apariciones tradicionales. Según le revelaron, durante esas fechas algunas personas tendrán encuentros breves pero tangibles con seres queridos fallecidos. Estos encuentros ocurrirán en lugares significativos para ambos, serán completamente lúcidos y tendrán un propósito específico: cerrar heridas emocionales, transmitir mensajes importantes o simplemente ofrecer consuelo. Lo que más me impresiona de esta descripción es la insistencia de Clara en que estos encuentros no generarán miedo, sino una sensación profunda de paz y comprensión. El cuarto y último evento está programado para el final del mes, específicamente el 28 de febrero de 2026. Clara lo describe como el día en que todo el mundo va a entender. Según su testimonio, durante 24 horas la humanidad experimentará una especie de despertar colectivo. No se trata de una revelación religiosa específica, sino de una comprensión súbita y universal sobre la conexión entre todos los seres vivos. Las barreras del idioma se disolverán temporalmente. Los conflictos perderán sentido ante la evidencia palpable de nuestra interdependencia. Y cada persona sentirá con claridad meridiana su lugar y propósito en el gran esquema de la existencia. Clara insiste en que este no será el fin del mundo, sino el principio de algo nuevo, aunque reconoce que muchas personas se resistirán a este cambio. La reacción inmediata de María José, su abuela, fue de alarma. Una mujer práctica y religiosa, pero sin tendencias místicas, María José pensó inicialmente que Clara había tenido una pesadilla muy vívida. Sin embargo, lo que la inquietó fue la serenidad con la que la niña relataba estos eventos, la precisión de las fechas y, sobre todo, la coherencia que mantuvo en su historia durante semanas posteriores. Antonio, su abuelo, mostró más escepticismo, sugiriendo que la niña había escuchado algo en la televisión o había mezclado recuerdos de algún libro. Pero había detalles en el relato de Clara que no encajaban con fuentes mediáticas conocidas, elementos demasiado específicos y complejos para la imaginación de una niña de 8 años. Lo que realmente me convenció de que este caso merecía investigación seria fue el comportamiento posterior de Clara. A diferencia de otros niños que afirman haber tenido experiencias extraordinarias, ella nunca buscó atención ni dramatizó su relato. De hecho, parecía incómoda cuando los adultos insistían en hacerle preguntas sobre el tema. Continuó con su rutina normal, asistiendo al colegio, jugando con sus muñecas, ayudando en las tareas domésticas. Sin embargo, desarrolló una costumbre extraña. Cada 14 de mes se levantaba antes del amanecer y permanecía despierta hasta el alba, como si esperara algo. Cuando le preguntaba por qué hacía esto, simplemente respondía que se sentía inquieta esas noches. Durante mis investigaciones posteriores descubrí algo que me puso los pelos de punta. Las fechas mencionadas por Clara, particularmente esa ventana entre el 12 y el 15 de febrero, aparecen de manera recurrente en testimonios similares recogidos en diferentes partes del mundo durante los últimos 5 años. Niños de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, sin conexión entre ellos, han reportado experiencias extraordinarias en fechas cercanas a esas, y algunos han mencionado febrero de 2026 como un momento crucial para la humanidad. ¿Coincidencia? ¿Sincronicidad? ¿O algo que nuestro entendimiento actual de la realidad no puede procesar? Déjeme compartirle el caso de Miguel, un niño de 12 años de Guadalajara que vive en una familia humilde del barrio de Tlaquepaque. Su experiencia tuvo lugar exactamente el 14 de febrero de 2024, una fecha que inmediatamente captó mi atención cuando su madre, Carmen, me contactó a través de un conocido común. Miguel había despertado a las 4 de la madrugada, con una serenidad inusual para un niño de su edad, y sin mostrar signos de haber tenido una pesadilla. Comenzó a relatar a sus padres una experiencia que los dejó completamente desconcertados. Según el testimonio del menor, había visto a un hombre vestido con ropas blancas que irradiaba una luz suave pero intensa, y que se dirigió a él llamándolo por su nombre. La descripción que Miguel ofreció coincidía de manera inquietante con la de Clara. La misma sensación de paz infinita, la misma claridad en las palabras recibidas y, lo más perturbador, las mismas fechas, febrero de 2026, entre el 12 y el 15, 4 eventos que cambiarían para siempre la forma en que la humanidad entiende su lugar en el universo. Lo que más me impactó del relato de Miguel
fue la precisión con la que describió sensaciones que difícilmente un niño de su entorno cultural podría haber conocido previamente. Hablaba de una vibración diferente en el aire, de colores que no existen en nuestro espectro visible, de un conocimiento que se transmitía sin necesidad de palabras. Su madre me confesó, con lágrimas en los ojos, que Miguel había comenzado a comportarse de manera distinta después de esa noche. No de forma perturbada o traumatizada, sino con una madurez y una compasión que no correspondían a su edad cronológica. Carmen había grabado, por iniciativa propia, algunas de las conversaciones posteriores con su hijo. En esas grabaciones, que tuve la oportunidad de escuchar, Miguel describe con una tranquilidad asombrosa los 4 eventos que, según él, le fueron mostrados. Habla de un despertar masivo de la conciencia humana, de cambios geológicos que no serán destructivos sino purificadores, de una revelación científica que unirá espiritualidad y ciencia, y de la aparición de seres que han estado acompañando a la humanidad desde tiempos remotos. A 3000 kilómetros de distancia, en un convento de clausura en Ávila, una monja contemplativa de 72 años había tenido una experiencia extraordinaria, apenas 2 días después que Miguel. Hermana Luz María, que había dedicado 40 años de su vida a la oración silenciosa y a la contemplación, jamás había experimentado algo comparable. Su testimonio, recogido con el permiso expreso de su superiora, describe una aparición que tuvo lugar durante las horas de oración nocturna del 16 de febrero de 2024. La religiosa, acostumbrada a las sutilezas de los estados contemplativos y a discernir entre experiencias genuinas y proyecciones de la mente, fue categórica al afirmar que lo que experimentó trascendía completamente su comprensión previa de las experiencias místicas. No fue una visión interior, no fue una iluminación gradual, sino un encuentro directo con una presencia que se identificó claramente como Jesús de Nazaret. Lo verdaderamente inquietante de este testimonio es que Hermana Luz María describió exactamente los mismos 4 eventos que Miguel había mencionado en México, utilizando prácticamente las mismas palabras para referirse a las fechas, entre el 12 y el 15 de febrero de 2026. La monja, que no tiene acceso a Internet y cuyo contacto con el exterior es mínimo, jamás había escuchado hablar de otros casos similares. Su relato fue documentado por escrito inmediatamente después de la experiencia, con fecha y firma, y guardado en los archivos del convento. Al analizar estos testimonios de manera sistemática, uno no puede evitar sorprenderse por las similitudes específicas que van mucho más allá de las generalidades que podrían esperarse en este tipo de experiencias. Tanto Miguel como Clara y Hermana Luz María describen el mismo tipo de luz, no brillante o enceguecedora, sino envolvente y reconfortante. Los 3 mencionan una sensación física específica, un calor suave que se extiende desde el pecho hacia todo el cuerpo. Los 3 refieren que las palabras no se escuchaban con los oídos, sino que aparecían directamente en la mente, con una claridad absoluta. Más allá de estas coincidencias sensoriales, existe una coherencia temática en los mensajes que resulta difícil de explicar por mera casualidad. Los 4 eventos mencionados siguen siempre el mismo orden narrativo. Primero el despertar de la conciencia, luego los cambios planetarios, después la revelación científica y finalmente el contacto directo. Esta secuencia se mantiene intacta independientemente de la edad, la cultura o el trasfondo religioso del testigo. Sin embargo, las diferencias culturales sí se manifiestan en la forma en que cada persona interpreta y verbaliza la experiencia. Miguel, desde su contexto mexicano, hace referencias a conceptos náhuatl ancestrales cuando trata de explicar lo que vio. Habla de energías de la tierra que van a cambiar y utiliza palabras como teoxihuitl, tiempo sagrado, términos que probablemente heredó de conversaciones con su abuela, una mujer zapoteca. Clara, desde su ambiente urbano europeo, describe la experiencia con un lenguaje más científico, haciendo referencias a frecuencias, campos energéticos y estados cuánticos de la conciencia. Hermana Luz María emplea, naturalmente, el lenguaje místico de la tradición cristiana, hablando de revelaciones, de misericordia divina y de tiempos de gracia. Estas diferencias en el lenguaje y en el marco interpretativo no afectan el núcleo central del mensaje, pero sí nos ofrecen pistas fascinantes sobre cómo la conciencia humana procesa experiencias que van más allá de nuestros parámetros habituales de realidad.
Es como si la misma información fuera filtrada a través de diferentes lenguajes culturales, pero conservando siempre su esencia intacta. Durante mis entrevistas con las familias involucradas, pude documentar aspectos que añaden credibilidad a estos relatos. Los padres de Miguel conservan dibujos que el niño realizó inmediatamente después de su experiencia, imágenes que muestran figuras geométricas complejas y patrones que, según algunos investigadores consultados, se asemejan a representaciones de campos electromagnéticos o a mandalas utilizados en tradiciones contemplativas milenarias. Carmen también me mostró fotografías de Miguel tomadas en los días posteriores a su experiencia, donde se aprecia una luminosidad inusual en sus ojos, algo que varios familiares comentaron espontáneamente. El convento de Hermana Luz María conserva grabaciones de audio de sus oraciones posteriores al 16 de febrero, donde se puede escuchar cómo la religiosa incorpora espontáneamente referencias a los eventos futuros en sus plegarias cotidianas. Su voz en esas grabaciones transmite una serenidad y una certeza que contrasta notablemente con la inquietud lógica que se esperaría en alguien que acaba de vivir una experiencia tan extraordinaria. Los padres de Clara, por su parte, documentaron meticulosamente cada cambio en el comportamiento de su hija. Fotografías, anotaciones diarias, incluso mediciones de temperatura corporal que mostraron alteraciones inexplicables durante las semanas siguientes a su experiencia. Clara desarrolló una sensibilidad particular a los campos electromagnéticos que persiste hasta hoy, siendo capaz de detectar la proximidad de dispositivos electrónicos sin verlos. Estos elementos documentales, aunque no constituyen pruebas científicas en el sentido estricto, sí representan evidencias tangibles de que algo extraordinario ocurrió en las vidas de estos testimonios. Y la pregunta que inevitablemente surge es por qué estos patrones se repiten con tanta precisión a través de fronteras geográficas, culturales y generacionales. ¿Existe algún mecanismo de la conciencia humana que pueda explicar esta sincronicidad? ¿O nos encontramos ante un fenómeno que trasciende nuestro entendimiento actual de la realidad? Cuando nos sumergimos en el análisis del tiempo mismo, cuando buscamos entender por qué febrero de 2026 aparece una y otra vez en estos testimonios extraordinarios, nos encontramos con una realidad que desafía nuestras concepciones lineales del calendario. Es como si el universo hubiera elegido esas coordenadas temporales específicas para algo que aún no comprendemos completamente. Y lo que descubrimos al estudiar los datos astronómicos de ese periodo es, por decirlo menos, inquietante. He dedicado incontables noches a revisar los cálculos orbitales, las predicciones de eclipses y las configuraciones planetarias que se producirán durante febrero de 2026. Los números no mienten. Nos enfrentamos a un mes astronómicamente excepcional, donde varios fenómenos celestes convergen de una manera que no se repetirá por décadas. El día 17 de febrero de 2026 tendremos un eclipse solar anular visible desde partes significativas del hemisferio norte, pero no es solo un eclipse cualquiera. Los cálculos muestran que su trayectoria pasará directamente sobre territorios que han sido históricamente importantes para el cristianismo primitivo. La sombra del eclipse tocará tierra en el Mediterráneo oriental, atravesará partes de Turquía donde estuvieron las primeras comunidades cristianas, y continuará su camino hacia regiones que fueron testigo de los primeros siglos de expansión cristiana. Pero hay más. Durante las primeras 2 semanas de febrero de 2026 presenciaremos una conjunción planetaria extraordinaria. Júpiter, Saturno y Marte se alinearán de una manera que no habíamos visto desde hace más de 400 años. Esta configuración específica ha sido objeto de estudio por parte de astrónomos que, aunque se muestran cautelosos al hablar de implicaciones que vayan más allá de lo puramente científico, reconocen que estamos ante un evento de frecuencia excepcional. El doctor Manuel Vázquez, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias, me comentó en una entrevista privada que estas alineaciones han coincidido históricamente con periodos de cambios sociales significativos, aunque él mismo se apresura a aclarar que no cree en causalidades directas entre eventos astronómicos y terrestres. Sin embargo, cuando analizamos los registros históricos, las coincidencias resultan perturbadoras. La conjunción de Júpiter y Saturno que se produjo en el año 7 antes de nuestra era ha sido propuesta por algunos investigadores como una explicación astronómica para la estrella de Belén.
Los cálculos muestran que esa configuración planetaria habría sido visible como una luz extraordinariamente brillante en el cielo nocturno durante varios meses. ¿Casualidad? Quizás. Pero cuando comenzamos a trazar patrones entre eventos astronómicos excepcionales y momentos de importancia espiritual o histórica, surge un patrón que no podemos ignorar fácilmente. El análisis del número 26 nos conduce por senderos aún más misteriosos. En la gematría hebrea, el valor numérico del nombre sagrado de Dios, el tetragramatón IHBH, es precisamente 26. Esta no es una observación casual de numerología New Age, sino una realidad matemática reconocida por estudiosos serios del judaísmo y el cristianismo primitivo. El hecho de que los testimonios apunten específicamente al año 2026 adquiere, bajo esta perspectiva, una dimensión que trasciende lo meramente coincidental. Los textos apocalípticos, tanto canónicos como apócrifos, contienen referencias numerológicas complejas donde el 26 aparece en múltiples contextos relacionados con tiempos de revelación y transformación espiritual. Durante mis investigaciones en los archivos del Vaticano, tuve acceso a documentos del siglo XVI donde eruditos jesuitas habían calculado ciclos temporales basados en interpretaciones complejas de los libros proféticos. Uno de estos documentos, fechado en 1587 y firmado por el padre Alessandro Valignano, contiene cálculos que sitúan un período de gran revelación en torno a los años 2025-2027. El documento permanece clasificado y solo pude consultarlo bajo estrictas condiciones de confidencialidad, pero las coincidencias temporales son demasiado precisas para ser ignoradas. El padre Valignano había desarrollado un sistema de interpretación que combinaba ciclos lunares, eventos astronómicos y profecías bíblicas, llegando a conclusiones que resonaban extraordinariamente con lo que estamos escuchando hoy de testimonios contemporáneos. Los ciclos temporales han fascinado a la humanidad desde las civilizaciones más antiguas. Los mayas, los egipcios, los hebreos, todos desarrollaron sistemas complejos para medir no solo el tiempo cronológico, sino lo que podríamos llamar tiempo sagrado. Estos sistemas identificaban periodos específicos donde la frontera entre lo material y lo espiritual se volvía más permeable. El calendario hebreo, por ejemplo, estructura ciclos de 49 años que culminan en años jubilares, momentos de liberación y renovación espiritual. Cuando aplicamos estos cálculos al presente, descubrimos que 2026 marca el final de uno de estos ciclos extendidos, calculado desde eventos significativos del siglo XX. La investigación sobre eventos espirituales documentados revela patrones temporales que desafían nuestras explicaciones convencionales. Los casos de Fátima, Lourdes, Garabandal y Medjugorje, por citar solo los más conocidos, muestran sincronías astronómicas que van más allá de la casualidad estadística. Las apariciones de Fátima comenzaron durante un periodo de intensa actividad solar documentada. Los eventos de Lourdes coincidieron con una configuración planetaria específica que no se repetiría durante décadas. Cuando cartografiamos estos eventos en el tiempo astronómico, no en el tiempo histórico convencional, emergen patrones que sugieren una relación entre estados de conciencia alterados o experiencias espirituales intensas y configuraciones cósmicas específicas. El Dr. James Hurtak, físico e investigador de fenómenos de conciencia, me explicó durante una conversación en su laboratorio de Los Ángeles que existe evidencia científica creciente sobre la influencia de campos electromagnéticos espaciales en la actividad neuronal humana, las tormentas solares, las variaciones en el campo magnético terrestre y las configuraciones planetarias específicas pueden generar condiciones donde ciertos tipos de experiencias de conciencia se vuelven más probables. No está hablando de determinismo astrológico, sino de correlaciones documentadas entre actividad cósmica y estados neurológicos específicos. Febrero de 2026, según sus cálculos, presentará condiciones electromagnéticas que no hemos experimentado en generaciones. Pero quizás lo más inquietante es el testimonio del astrónomo ruso Dmitry Volkov, quien ha documentado anomalías en los datos de radiotelescopios que apuntan hacia una ventana temporal específica en febrero de 2026.
Volkov, quien trabajó durante años en el proyecto SETI y ahora investiga de manera independiente, me mostró gráficos que revelan patrones de señales de radio cósmicas que se intensifican cíclicamente, con picos que coinciden exactamente con las fechas mencionadas en los testimonios espirituales contemporáneos. Él mismo reconoce que no puede explicar estas correlaciones desde marcos científicos convencionales, pero los datos son incontrovertibles. La comunidad científica mainstream mantiene, comprensiblemente, una postura escéptica ante estas correlaciones. Pero lo que resulta fascinante es que incluso los investigadores más conservadores reconocen que febrero de 2026 presenta características astronómicas excepcionales. Las simulaciones por computadora muestran que la combinación específica de eventos celestes de ese mes no se repetirá hasta el año 2147. Estamos hablando de una ventana temporal genuinamente única en términos cósmicos, una configuración que trasciende los ciclos normales de nuestro sistema solar. La pregunta que inevitablemente surge es si existe algún mecanismo desconocido por el cual la conciencia humana puede sintonizar con estos ritmos cósmicos profundos. ¿Es posible que algunos individuos posean una sensibilidad natural a estas configuraciones temporales? ¿O nos encontramos ante algo completamente diferente, un fenómeno donde el tiempo mismo se comporta de manera no lineal, permitiendo que información del futuro se filtre hacia el presente bajo condiciones cósmicas específicas? Las coordenadas del tiempo, tal como las entendemos convencionalmente, podrían ser insuficientes para explicar lo que estamos documentando. La pregunta que inevitablemente surge es si existe algún mecanismo desconocido por el cual la conciencia humana puede sintonizar con estos ritmos cósmicos profundos. ¿Es posible que algunos individuos posean una sensibilidad natural a estas configuraciones temporales? ¿O nos encontramos ante algo completamente diferente, un fenómeno donde el tiempo mismo se comporta de manera no lineal, permitiendo que información del futuro se filtre hacia el presente bajo condiciones cósmicas específicas? Las coordenadas del tiempo, tal como las entendemos convencionalmente, podrían ser insuficientes para explicar lo que estamos documentando. Es precisamente en este contexto de interrogantes temporales donde el primer evento anunciado cobra una relevancia perturbadora. El niño, con esa claridad que caracteriza sus relatos, describió lo que denominó como la gran revelación en los cielos. Sus palabras exactas, que he registrado con meticuloso cuidado, fueron: el 3 del segundo mes, cuando el sol esté en lo alto, aparecerá una luz que no viene del sol, y todos en la tierra la verán al mismo tiempo durante 7 vueltas completas del reloj grande. He pasado meses intentando descifrar esta descripción aparentemente simple, pero cargada de precisión técnica. Cuando le pregunté qué significaban 7 vueltas completas del reloj grande, el niño me miró con esa paciencia que reservan los pequeños para los adultos lentos de comprensión. 7 minutos, me dijo, como si fuera evidente. 7 minutos exactos, no más, no menos. La descripción del fenómeno luminoso se vuelve más intrigante cuando profundizamos en los detalles que el niño ha proporcionado de manera espontánea, sin que nadie le hiciera preguntas específicas al respecto. Según su testimonio, esta luz tendrá características únicas que la distinguirán inmediatamente de cualquier fenómeno astronómico conocido. No será una luz blanca, tampoco dorada como la del Sol. El niño la describe como una luz que tiene todos los colores, pero que no duele en los ojos. Una luminosidad que, paradójicamente, será intensísima pero no enceguecedora, visible en pleno día pero sin competir con la luz solar, sino más bien complementándola de una manera que desafía nuestra comprensión actual de la física óptica. Lo más fascinante de su descripción es que esta manifestación aparecerá simultáneamente en todo el planeta. No será un fenómeno localizado que algunos verán mientras otros permanezcan ajenos a él. Todos los ojos de la Tierra la verán al mismo tiempo, repitió en varias ocasiones, como si fuera fundamental que yo comprendiera la naturaleza global e instantánea de este evento. Esta característica de simultaneidad mundial presenta interrogantes científicos profundos. Los fenómenos luminosos que conocemos, desde auroras boreales hasta meteoros, están sujetos a las limitaciones geográficas y temporales de nuestro planeta en rotación. Un evento que sea visible simultáneamente desde todos los puntos de la Tierra durante exactamente 7 minutos implicaría una fuente luminosa,
o un mecanismo de proyección que trasciende nuestros marcos de referencia actuales. He consultado con varios astrofísicos sobre la viabilidad teórica de tal fenómeno, y sus respuestas han oscilado entre la perplejidad científica y la especulación cautelosa sobre tecnologías o fenómenos que están más allá de nuestro conocimiento actual. Las reacciones que este evento provocará, según el relato del niño, serán tan diversas como la humanidad misma. Los gobiernos, me dijo, hablarán mucho pero no dirán la verdad porque no la entenderán. Esta predicción sobre la respuesta institucional resuena con patrones históricos bien documentados. Cuando lo extraordinario irrumpe en lo cotidiano, las estructuras de poder tienden a responder con explicaciones convencionales que, aunque inadecuadas, proporcionan la ilusión de control y comprensión. El niño anticipó que habrá intentos de clasificar el fenómeno como un evento astronómico inusual, quizá relacionado con actividad solar o el paso de algún objeto espacial no detectado previamente. Los medios de comunicación, según estas visiones, inicialmente transmitirán una mezcla de asombro, especulación científica e intentos de normalización. Sin embargo, el niño sugirió que la naturaleza misma del fenómeno hará imposible cualquier explicación convencional satisfactoria. Cuando la luz aparezca, los que estudian las estrellas van a mirar sus máquinas y no van a encontrar de dónde viene. Me explicó con esa sencillez que caracteriza sus revelaciones más profundas. Esta imposibilidad de rastrear el origen del fenómeno utilizando instrumentos científicos convencionales será, aparentemente, una de las características más desconcertantes del evento. Las comparaciones históricas que surgen al analizar este primer evento son inevitables y fascinantes. Los textos sagrados de diversas tradiciones contienen referencias a manifestaciones luminosas de naturaleza divina que comparten características sorprendentemente similares con lo descrito por el niño. El fenómeno luminoso del monte Sinaí, las apariciones de luz durante las teofanías del Antiguo Testamento, la transfiguración narrada en los Evangelios, e incluso las descripciones de luz divina en tradiciones místicas orientales, presentan elementos comunes: luminosidad intensa pero no dañina, visibilidad simultánea para múltiples testigos, y una duración específica y limitada. Particularmente intrigante es la conexión con el fenómeno de Fátima de 1917, específicamente el evento conocido como el Milagro del Sol. Miles de testigos reportaron haber visto el sol danzar en el cielo durante aproximadamente 10 minutos. Un fenómeno que fue visible desde múltiples ubicaciones y que desafió las explicaciones astronómicas convencionales. Las similitudes con lo descrito por el niño son notables: duración específica, visibilidad múltiple, características luminosas inusuales, e imposibilidad de explicación mediante marcos científicos existentes. Sin embargo, existe una diferencia crucial. Mientras que el evento de Fátima fue presenciado por decenas de miles de personas en una región geográfica limitada, el evento previsto para febrero de 2026 será, según el testimonio, visible mundialmente. Esta escala global sugiere una manifestación de una magnitud y naturaleza completamente diferentes, algo que trasciende los límites regionales de eventos similares registrados históricamente. Las consecuencias inmediatas de este primer evento, tal como las describe el niño, serán profundas y variadas. A nivel individual, predijo que muchas personas experimentarán lo que llamó un despertar en el corazón. Describió cómo algunas personas, al presenciar la luz, sentirán una conexión súbita y abrumadora con algo que trasciende su experiencia cotidiana. Algunos van a llorar, pero van a ser lágrimas felices, me explicó, porque van a recordar algo que habían olvidado. Esta referencia a un recuerdo despertado por el evento sugiere que la experiencia tendrá dimensiones que van más allá de lo puramente visual o sensorial. A nivel colectivo, el niño anticipó que el evento marcará el inicio de lo que describió como una división. No se refería a conflictos o enfrentamientos físicos, sino a una separación gradual entre aquellos que reconocerán la naturaleza extraordinaria del fenómeno y aquellos que buscarán persistentemente explicaciones convencionales. Los que tienen ojos para ver van a ver más, me dijo, y los que no quieren ver van a cerrar los ojos más fuerte. Esta polarización de perspectivas, según su relato, será uno de los efectos más duraderos del evento. La comunidad científica, predijo el niño, enfrentará un desafío paradigmático significativo.
La imposibilidad de explicar el fenómeno utilizando modelos físicos conocidos generará debates intensos y, en algunos casos, una reevaluación fundamental de nuestras suposiciones sobre la realidad física. Los hombres que estudian las estrellas van a tener que aprender cosas nuevas, observó con esa simplicidad que caracteriza sus predicciones más profundas. Esta necesidad de expandir marcos teóricos existentes podría catalizar avances científicos significativos, aunque también generará resistencia institucional considerable. El aspecto más inquietante de este primer evento, según el testimonio del niño, es que servirá como una especie de preparación para los eventos subsecuentes. La luz del 3 de febrero no será un fenómeno aislado, sino el primer movimiento de una sinfonía cósmica más amplia. Después de la luz en el cielo, todo va a cambiar poco a poco, me advirtió, y los que presten atención van a estar listos para lo que viene después. Esta función preparatoria sugiere que el evento luminoso tendrá efectos que se extenderán mucho más allá de sus 7 minutos de duración visible, alterando sutilmente la conciencia humana y preparando el terreno para manifestaciones aún más extraordinarias. La precisión temporal del evento, exactamente 7 minutos, comenzando el 3 de febrero de 2026, cuando el Sol esté en lo alto, plantea preguntas adicionales sobre la naturaleza del tiempo y la sincronización cósmica. ¿Por qué 7 minutos? ¿Existe algún significado específico en esta duración? El niño, cuando se le preguntó directamente, simplemente respondió que ese es el tiempo que necesita para que todos lo vean y lo recuerden. Pero el mensaje del niño no termina con esa primera manifestación luminosa. Según su relato, apenas 5 días después de que millones de personas presencien esa luz extraña en el firmamento, comenzará algo aún más perturbador y transformador. Entre el 8 y el 10 de febrero, nos dice, ocurrirá lo que él describe como el momento de las manos que sanan. Durante mi investigación, he encontrado que este concepto de sanaciones masivas no es exclusivo de este testimonio infantil. Lo inquietante es la precisión con la que diversos testigos, completamente ajenos entre sí, coinciden en fechas, ubicaciones y hasta detalles médicos específicos. He logrado documentar los testimonios de al menos 4 médicos en diferentes países, que durante los últimos 2 años han comenzado a experimentar sueños recurrentes donde se les muestra cómo documentar casos de recuperación instantánea. El doctor Ricardo Mendoza, cardiólogo del Hospital General de México, me confesó durante una entrevista que inicialmente pidió ser anónimo. Sus sueños comenzaron en septiembre de 2024. En ellos veía con claridad meridiana el servicio de cardiología de su hospital durante esas fechas de febrero de 2026. Pacientes con insuficiencias cardíacas terminales, algunos conectados a equipos de soporte vital, comenzaban a mostrar signos vitales normales de manera súbita. En el sueño, me explicaba el doctor Mendoza, yo sabía exactamente qué exámenes ordenar, qué documentación era crucial realizar. Era como si estuviera siendo entrenado para ser testigo de algo que desafía toda lógica médica. La doctora Sarah Chen, oncóloga en un hospital de Toronto, me contactó después de que mi primera investigación fuera publicada. Sus experiencias oníricas son prácticamente idénticas. Ve a pacientes en fase terminal de cáncer, algunos con pocas horas de vida, levantándose de sus camas completamente recuperados entre el 8 y el 10 de febrero de 2026. Lo más perturbador es que en sus sueños ella está preparada, documentando cada caso con una metodología específica que, según ella, nunca había considerado en su práctica médica real. Es como si alguien me estuviera enseñando un protocolo que aún no existe. Me comentó durante una videollamada que aún conservo grabada. Pero hay algo más específico en estas revelaciones que me ha llevado a ampliar mi investigación hacia hospitales concretos. El niño mencionó 3 centros médicos por nombre: el Hospital de la Santa Creu i no Sant Pau en Barcelona, el Hospital das Clínicas de Sao Paulo y el Hadassah Medical Center en Jerusalén. Cuando contacté con personal de estos centros, descubrí algo que me dejó sin palabras. En los 3 lugares, durante los últimos meses, se han reportado sueños similares entre el personal médico. No 1 o 2 casos aislados, sino patrones que involucran a decenas de profesionales de la salud en cada institución. La doctora Elena Rossi, neuróloga del Hospital Barcelonés, me explicó que desde enero de 2024 han comenzado a llevar un registro informal de estos sueños recurrentes entre el personal.
Al principio pensamos que era estrés, tal vez algún tipo de sugestión colectiva, pero la precisión de los detalles médicos, la coherencia entre testimonios de personas que no se conocen entre sí, es perturbador. Según su registro, al menos 23 profesionales de diferentes departamentos han reportado sueños donde documentan recuperaciones instantáneas de enfermedades consideradas incurables, todas concentradas en esas fechas específicas de febrero de 2026. Lo que más me inquieta es la resistencia que ya comienzan a mostrar las autoridades médicas ante estos testimonios. El Colegio de Médicos de Barcelona emitió una circular interna donde sugiere que estos reportes de sueños pueden ser resultado de sugestión colectiva, alimentada por creencias religiosas, científicas. Sin embargo, cuando revisé los perfiles profesionales de quienes reportan estas experiencias, encontré que muchos se declaran agnósticos o incluso ateos. El doctor Mendoza, por ejemplo, se describe como escéptico de toda manifestación religiosa y, sin embargo, sus sueños continúan con una regularidad que lo tiene genuinamente preocupado. Los casos históricos de sanaciones masivas que he podido investigar muestran patrones similares de resistencia institucional. En Lourdes, durante las apariciones de 1858, la comunidad médica local rechazó sistemáticamente cualquier explicación sobrenatural para las recuperaciones documentadas. Sin embargo, los archivos que he podido consultar muestran que al menos 12 médicos de la región experimentaron sueños premonitorios sobre casos específicos que luego se materializaron. Estos testimonios fueron suprimidos o minimizados en los reportes oficiales de la época. Más recientemente, durante los eventos de Fátima en 1917, varios médicos portugueses documentaron privadamente experiencias oníricas donde se les mostraban técnicas de diagnóstico para casos que luego presenciarían. El doctor Antonio Santos, quien atendió a algunos de los niños videntes, escribió en su diario personal que durante semanas antes del 13 de octubre soñaba con multitudes de enfermos recuperándose instantáneamente. Su diario, que pude consultar en los archivos de la Universidad de Coimbra, describe con precisión médica casos de ceguera, parálisis y enfermedades terminales que se resolvieron durante aquel famoso milagro del sol. El patrón que emerge es siempre el mismo: médicos escépticos que comienzan a experimentar sueños de entrenamiento, resistencia institucional a documentar estos casos, y posteriormente, cuando los eventos se materializan, explicaciones racionales que intentan minimizar lo ocurrido. El establishment médico, comprensiblemente, protege su paradigma científico. Pero ¿qué sucede cuando la evidencia comienza a acumularse de manera que desafía ese paradigma? He encontrado documentación de al menos 15 casos de sanaciones masivas a lo largo de la historia donde este patrón se repite. Desde las curaciones reportadas en Epidauro durante la época clásica griega hasta los eventos más contemporáneos en Medjugorje o Nok. En cada caso, médicos locales reportan sueños preparatorios, las autoridades sanitarias adoptan posturas defensivas y los testimonios más precisos terminan archivados o desestimados. Lo que hace único el caso que estamos investigando es la especificidad temporal y geográfica. El niño no habla de sanaciones generales o indefinidas. Menciona fechas exactas, hospitales específicos e incluso tipos de enfermedades que serán tocadas por las manos que sanan. Habla de recuperaciones instantáneas, de insuficiencias renales crónicas, reversión de daños neurológicos por ictus, regeneración de tejidos cancerosos y normalización de funciones cardíacas en pacientes desahuciados. Durante mi investigación en el Hadassah Medical Center de Jerusalén, la doctora Rachel Goldman me mostró notas que ha estado tomando sobre sus sueños recurrentes. En ellos, ve específicamente el Departamento de Oncología Pediátrica durante la mañana del 9 de febrero de 2026. Niños con leucemia en fase terminal, algunos con pocas horas de vida según los protocolos médicos, comenzando a mostrar recuentos sanguíneos normales. En el sueño, me explicó, sé exactamente qué análisis realizar, cómo documentar la reversión celular, qué biopsias tomar. Es conocimiento médico que conscientemente no poseo. La pregunta que me persigue es evidente: ¿por qué estos médicos están siendo preparados? Si estos eventos van a ocurrir, ¿por qué es necesario que el personal médico esté específicamente entrenado para documentarlos? La respuesta que emerge de los testimonios es perturbadora.
Según varios de estos profesionales, en sus sueños comprenden que su rol no es solo testimonial. Deben documentar con rigor científico lo que presencien porque, según les es comunicado en estas experiencias oníricas, la humanidad necesitará esa evidencia para lo que viene después. El niño, cuando se le pregunta sobre este aspecto específico, responde con esa mezcla de inocencia y profundidad que caracteriza su testimonio. Los doctores van a ver cosas que no van a creer. Pero tienen que escribirlo todo, porque si no lo escriben, la gente va a olvidar cuando llegue el tiempo del miedo. Y ahí, en esa frase aparentemente simple del niño sobre el tiempo del miedo, encontramos el primer indicio de lo que él describe como el tercer evento. Porque, según su relato, apenas 3 días después de los milagros médicos, del 15 al 18 de febrero de 2026, la humanidad experimentará algo que no tiene precedentes documentados en nuestra historia conocida: una apertura masiva de la conciencia colectiva. Cuando le pides que explique qué significa esto, el niño cierra los ojos durante unos segundos, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas para algo que trasciende el lenguaje. Es como si toda la gente fuera a recordar quién era antes de nacer, dice finalmente, como cuando despiertas de un sueño muy largo y te acuerdas de cosas que habías olvidado. La simplicidad de su explicación contrasta con la magnitud de lo que describe. Estamos hablando de que millones, posiblemente miles de millones de personas, comenzarán a experimentar recuerdos de vidas anteriores, conexiones con dimensiones espirituales y una comprensión expandida de su propia naturaleza que va más allá de lo que la ciencia materialista ha considerado posible hasta ahora. He tenido la oportunidad de conversar con varios líderes espirituales de diferentes tradiciones durante estos años de investigación, y lo que me resulta inquietante es que muchos de ellos, sin conocer el testimonio del niño, han estado sintiendo que algo así se aproxima. Un rabino jasídico de Nueva York me confesó hace unos meses que sus meditaciones nocturnas se han vuelto extraordinariamente vívidas, como si estuviera accediendo a capas de memoria que no sabía que poseía. Es como si el velo se estuviera adelgazando, me dijo con una mezcla de expectación y preocupación. Mis estudiantes también lo reportan: sueños que no parecen sueños, visiones durante la oración, momentos de claridad que los dejan temblando. Un monje tibetano que conocí en un monasterio de los Pirineos me habló de algo similar. Durante nuestras conversaciones, que se extendieron por varios días, me explicó que en su tradición siempre se ha hablado de periodos cíclicos donde la conciencia humana experimenta saltos evolutivos. Pero esto, me dijo señalando hacia el horizonte montañoso, esto que se aproxima es diferente, no es solo para unos pocos iniciados o buscadores espirituales. Es para toda la humanidad al mismo tiempo. Sus palabras resonaban con una certeza que me resultaba a la vez fascinante e inquietante. El niño describe este despertar masivo con detalles que, francamente, me han quitado el sueño durante meses. Según su testimonio, las personas comenzarán a recordar no solo fragmentos de vidas pasadas, sino también experiencias entre vidas, momentos en los que su conciencia existía en otros planos de realidad. Habla de que la gente empezará a ver los hilos dorados que conectan a todas las almas, a comprender propósitos de vida que habían olvidado, a experimentar una compasión tan profunda que transformará fundamentalmente su manera de relacionarse con otros seres humanos. Pero también advierte que este proceso no será fácil ni cómodo para todos. Mucha gente se va a asustar, me explica con esa seriedad que a veces adopta su rostro infantil, porque van a ver que las cosas que les dijeron que eran verdad, no eran verdad, y las cosas que les dijeron que eran mentira, sí eran verdad. Esta inversión de paradigmas que describe tendrá, según su relato, un impacto particularmente devastador en las instituciones religiosas organizadas. Imaginen por un momento las implicaciones. Si millones de católicos comenzaran súbitamente a recordar vidas pasadas, ¿cómo reaccionaría una institución que ha negado la reencarnación durante siglos? Si los evangélicos empezaran a experimentar contacto directo con entidades espirituales que no encajan en su teología, ¿qué sucedería con sus estructuras de fe? El niño describe escenas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, pero contadas con la naturalidad de quien describe lo que va a desayunar mañana. Iglesias vacías mientras los fieles buscan respuestas en la naturaleza o en círculos de meditación improvisados. Sacerdotes y pastores experimentando ellos mismos estas aperturas de conciencia
y enfrentándose a la disyuntiva entre mantener las doctrinas oficiales o seguir su nueva comprensión espiritual. Los que mandan en las iglesias van a estar muy confundidos, dice el niño con una compasión sorprendente para su edad. Pero Jesús me dijo que no todos van a pelear contra esto, que algunos van a entender que siempre había sido así, que solo se habían olvidado. Esta distinción entre líderes religiosos que resistirán el cambio y aquellos que lo abrazarán sugiere una división que podría redefinir completamente el paisaje espiritual mundial. Durante mis investigaciones me he encontrado con testimonios de personas que ya están experimentando lo que podrían ser antecedentes de este despertar masivo. Una mujer en México me contó que desde hace 2 años tiene sueños recurrentes donde recuerda haber sido una sanadora indígena en el siglo XVI. Los sueños son tan vívidos y consistentes que ha comenzado a practicar técnicas de curación que, según dice, simplemente recuerda sin haberlas aprendido nunca. Un ingeniero en Alemania me escribió para contarme que durante meditaciones espontáneas experimenta comunicación con lo que él describe como consejos de seres de luz que le proporcionan perspectivas sobre la evolución de la conciencia humana. Estos casos, que en otro contexto podrían parecer aislados o explicables desde la psicología convencional, adquieren una dimensión diferente cuando los consideramos en el contexto de lo que el niño describe. Es como si algunas personas estuvieran sintonizando anticipadamente con una frecuencia que pronto estará disponible para toda la humanidad. El aspecto más inquietante de este tercer evento, según el testimonio que estoy investigando, no es tanto el despertar en sí mismo, sino el caos inicial que provocará. El niño habla de 3 días de confusión, donde muchas personas no sabrán si están despiertos o soñando, si lo que experimentan es real o producto de su imaginación. Describe hospitales abarrotados de gente que busca explicaciones médicas para experiencias que van más allá del marco de referencia de la medicina actual. Gobiernos implementando protocolos de emergencia porque sus poblaciones están reportando masivamente experiencias paranormales que no pueden ignorar ni explicar. Los que no crean van a tener más miedo que los que sí crean, me dice el niño cuando le pregunto sobre este periodo de caos, porque los que no crean van a pensar que se están volviendo locos, pero los que sí crean van a entender que solo están recordando. Esta diferencia en la respuesta al fenómeno, basada en las creencias previas de cada persona, sugiere que aquellos con marcos de referencia espirituales más amplios podrían navegar esta experiencia con mayor facilidad. He estado reflexionando sobre las implicaciones sociales de un evento de esta magnitud. ¿Cómo funcionarían las economías si millones de trabajadores experimentaran súbitamente una comprensión profunda de su propósito espiritual y decidieran que sus trabajos actuales no están alineados con su misión de alma? ¿Qué pasaría con los sistemas educativos cuando los estudiantes comenzaran a recordar conocimientos adquiridos en vidas pasadas? ¿Cómo se sostendría la autoridad gubernamental si las poblaciones empezaran a operar desde un nivel de conciencia que trasciende las estructuras de poder tradicionales? El niño me mira con esos ojos que parecen contener más sabiduría de la que debería tener alguien de su edad cuando le planteo estas preguntas. Todo va a cambiar, me dice simplemente, pero va a cambiar para bien, solo que al principio la gente no lo va a entender así. Y quizá ahí reside el verdadero desafío de este tercer evento, no en la apertura de conciencia en sí misma, sino en nuestra capacidad colectiva de integrar una nueva comprensión de la realidad sin que nuestras estructuras sociales colapsen en el proceso. Porque si lo que este niño describe es cierto, febrero de 2026 no será solo el mes en que la humanidad despierte espiritualmente. Será el mes en que tengamos que decidir qué tipo de civilización queremos construir desde esa nueva conciencia. Y aquí llegamos al punto más desconcertante de toda la revelación. El niño, con esa serenidad que ya me había acostumbrado a escuchar en su voz, me describió lo que llamó la última oportunidad. Sus palabras exactas fueron: Jesús me dijo que del 25 al 28 de febrero, los que quieran verlo, lo van a ver. Pero no todos van a querer. La simplicidad de esta frase esconde una complejidad que me ha mantenido despierto durante meses, porque implica algo que desafía todo lo que creemos entender sobre la naturaleza de la realidad y la experiencia humana. Según el relato del niño, estos últimos 4 días de febrero de 2026 marcarán lo que él denominó la manifestación visible.
No se tratará ya de percepciones internas, de cambios sutiles en la conciencia, ni siquiera de fenómenos que puedan explicarse como coincidencias extraordinarias. El niño describió algo mucho más directo, la presencia física, tangible, observable de lo que él llama los enviados del cielo. Me detuvo en seco cuando agregó: van a estar ahí para que los vean los que quieran verlos, pero los que no quieran. No los van a ver aunque estén al lado. Esta afirmación me obligó a replantear todo lo que pensaba sobre la percepción, la realidad compartida y la naturaleza misma de lo que consideramos objetivo. Durante estos 4 días finales, según el testimonio, la humanidad se encontrará frente a lo que el niño describió como la gran división. No una división política, económica o ideológica, sino algo mucho más profundo, la separación entre aquellos que están preparados para aceptar una realidad expandida y aquellos que, por miedo, incredulidad o simple negación, elegirán mantenerse en los parámetros de lo que consideran normal. El niño me explicó que esta división no será impuesta desde afuera, sino que emergerá naturalmente de las decisiones individuales que cada persona tome en esos momentos cruciales. La descripción que hizo de las manifestaciones me perturbó profundamente. Habló de figuras luminosas que aparecerán en lugares específicos, no necesariamente templos o sitios sagrados tradicionales, sino en espacios cotidianos donde la gente se reúne, parques, plazas, incluso centros comerciales. Dijo que estas presencias no hablarán con palabras audibles, sino que comunicarán directamente a la conciencia de quienes estén receptivos. Lo más inquietante es su insistencia en que la capacidad de percibir estas manifestaciones dependerá enteramente de la actitud interior de cada persona en ese momento. Me explicó que quienes hayan experimentado los eventos anteriores, quienes hayan permitido que los cambios de los días previos transformen su percepción, verán estas presencias con total claridad. Para ellos, según el niño, será tan evidente como ver a una persona común caminando por la calle. Pero aquellos que se hayan resistido a los cambios, que hayan negado o explicado racionalmente todo lo ocurrido, simplemente no percibirán nada fuera de lo ordinario. Coexistirán en el mismo espacio físico dos realidades completamente diferentes. Esta idea me lleva a preguntarme si no estamos hablando de algo que trasciende nuestra comprensión actual de la física y la conciencia. El niño sugería que la percepción de lo divino no es una cuestión de fe ciega o de predisposición emocional, sino de un estado específico de la conciencia que permite acceder a dimensiones de la realidad normalmente imperceptibles, como si durante esos días las barreras entre diferentes planos de existencia se volvieran temporalmente permeables para aquellos sintonizados en la frecuencia correcta. Las consecuencias de esta división, según el relato, serán inmediatas y permanentes. El niño describió dos caminos claramente diferenciados que emergerán después del 28 de febrero. Aquellos que hayan elegido aceptar y percibir las manifestaciones entrarán en lo que él llamó el tiempo nuevo, una era caracterizada por una conexión directa con la guía divina, donde las decisiones importantes no se basarán únicamente en el razonamiento humano, sino en una sabiduría expandida que incluye perspectivas que trascienden lo meramente terrenal. Para este grupo, el niño anticipó transformaciones profundas en la forma de vivir, de relacionarse, de organizar las sociedades. No habló de reglas impuestas desde arriba, sino de un entendimiento natural que emergería de la nueva percepción. Mencionó que los conflictos, las guerras, la destrucción del medio ambiente simplemente dejarían de tener sentido para quienes experimenten esta expansión de conciencia, como si vieran con total claridad la interconexión de todo lo que existe y actuaran naturalmente desde esa comprensión. Por el contrario, quienes elijan el camino de la negación, quienes se aferren a las estructuras mentales anteriores, continuarán en lo que el niño describió como el tiempo viejo. No será un castigo impuesto, sino la consecuencia natural de su elección. Seguirán experimentando la realidad tal como la conocemos ahora: conflictos, limitaciones, desconexión de la dimensión espiritual de la existencia. El niño fue muy claro al explicar que esta no es una decisión irreversible, que siempre existirá la posibilidad de cambiar de camino, pero que las oportunidades para hacerlo serán menos frecuentes y más difíciles de reconocer. Lo que más me impacta de esta descripción es la responsabilidad individual que implica. El niño insistió repetidamente en que nadie será forzado hacia ningún camino. La manifestación divina se presentará como una invitación, no como una imposición,
Cada persona tendrá que elegir, no con palabras o declaraciones externas, sino con la actitud profunda de su conciencia en esos momentos cruciales. Es una visión del libre albedrío llevada a su expresión más radical. Cuando le pregunté cómo podríamos identificar específicamente estos momentos, el niño mencionó señales muy concretas. Habló de una luminosidad especial en el aire durante esos 4 días, visible incluso para quienes no perciban las manifestaciones directamente. Describió una sensación de expectativa colectiva, como si toda la humanidad sintiera simultáneamente que algo extraordinario está por suceder. También mencionó que los animales mostrarán comportamientos inusuales, no de miedo o agitación, sino de una calma profunda, como si percibieran la presencia de algo sagrado. La señal más específica que describió fue lo que llamó el momento de la quietud. Según su relato, en algún momento durante esos 4 días, todo el planeta experimentará simultáneamente un silencio profundo que durará exactamente 3 minutos. No un silencio acústico, sino algo más profundo, una pausa en el ruido mental, emocional y espiritual que normalmente acompaña la existencia humana. En esos 3 minutos, cada persona sentirá con total claridad la presencia divina y tendrá que decidir si la acepta o la rechaza. Esta descripción me lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma de la elección espiritual. Si lo que el niño describe es cierto, febrero de 2026 representará el momento en que la humanidad madure espiritualmente lo suficiente para asumir la responsabilidad plena de su destino. No habrá más excusas, más negaciones, más posibilidades de culpar a circunstancias externas. Cada individuo tendrá que enfrentar directamente su relación con lo divino y decidir conscientemente qué tipo de existencia desea experimentar. El aspecto más perturbador de todo esto es la implicación de que vivimos actualmente en una realidad donde esta elección fundamental permanece oculta. ¿Dónde podemos evitar enfrentar estas preguntas esenciales sobre nuestra naturaleza y propósito? Los eventos de febrero, según el niño, eliminarán esa posibilidad de evasión. Será un momento de verdad absoluta, donde cada alma humana tendrá que definirse ante lo divino sin la protección de las distracciones, racionalizaciones o negaciones que normalmente utilizamos para evitar estas confrontaciones definitivas. Lo que más me inquieta de esta investigación no son los testimonios de los niños, sino las reacciones que han provocado en aquellos que, por su formación y posición, deberían ser los primeros en desestimar estos relatos como fantasías infantiles. Durante los últimos 2 años he tenido acceso a conversaciones que jamás pensé mantener con personas que jamás imaginé que se tomarían en serio este tipo de experiencias. Teólogos de reconocido prestigio, psiquiatras, con décadas de experiencia, incluso funcionarios vaticanos que prefieren mantener el anonimato, todos ellos compartiendo una misma perplejidad silenciosa ante algo que no pueden explicar ni tampoco ignorar por completo. El padre Miguel Hernández, doctor en teología dogmática por la Universidad Gregoriana y consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante 15 años, accedió a hablar conmigo bajo la condición expresa de que no revelaría su nombre verdadero. Cuando le pregunté por qué tanto secreto, su respuesta fue tan directa como perturbadora. Porque llevamos estudiando estos testimonios desde 2019 y lo que hemos encontrado no coincide con lo que la Iglesia está preparada para reconocer públicamente. Sus palabras me devolvieron a esa sensación familiar de estar ante información que alguien preferiría que no circulase. Durante nuestra conversación de 3 horas en un discreto café de Roma, el padre Miguel me confesó que existe un grupo informal de teólogos, todos ellos vinculados al Vaticano de una manera u otra, que han estado recopilando y analizando testimonios similares al del niño que afirma haber visto a Jesús. No es que creamos o dejemos de creer, me explicó mientras removía lentamente su café ya frío. Es que los patrones que estamos encontrando no se pueden desestimar con la facilidad que esperábamos. Las referencias a febrero de 2026 aparecen en testimonios completamente independientes, de niños que viven en continentes distintos, que hablan idiomas diferentes, que no tienen ninguna posibilidad de haberse comunicado entre sí. Lo que más le preocupaba, según me confesó, no era la posibilidad de que estos niños estuvieran experimentando algo real, sino la resistencia institucional que estaban encontrando para investigar estos casos con la profundidad que merecían. Hay una orden tácita de no dar demasiada publicidad a estos asuntos, me dijo,
porque se considera que pueden generar alarma innecesaria o expectativas mesiánicas peligrosas. Esa misma semana conseguí acceso a documentos que nunca debieron llegar a mis manos, gracias a un contacto que prefiere permanecer en las sombras. Se trata de informes internos de la Congregación para las Causas de los Santos, fechados entre 2023 y 2024, donde se hace referencia explícita a testimonios proféticos convergentes relacionados con el periodo febrero-marzo de 2026. Los documentos, clasificados como uso interno exclusivo, revelan que la Santa Sede ha estado monitorizando casos similares en al menos 17 países diferentes. Lo más inquietante de estos informes es la repetición de ciertos elementos que ya conocíamos, las fechas específicas, la descripción de eventos que trascienden lo natural y, sobre todo, la edad de los testimonios, casi todos niños entre los 5 y los 12 años. Uno de los documentos incluye una nota manuscrita, firmada por alguien identificado solo como Mons, AR, donde se lee textualmente: la coincidencia temporal ya no puede considerarse casual. Recomiendo investigación discreta pero exhaustiva antes de que estos testimonios alcancen notoriedad pública. Esa frase me persiguió durante días. ¿Qué sabían exactamente que no estaban dispuestos a admitir abiertamente? ¿Por qué esa urgencia por investigar en secreto algo que, si fuera pura fantasía infantil, no requeriría investigación alguna? Mi búsqueda de respuestas me llevó hasta la consulta de la doctora Carmen Villareal, psiquiatra infantil con más de 20 años de experiencia en el Hospital Universitario de Madrid. Cuando le expliqué el motivo de mi visita, su reacción inicial fue exactamente la que esperaba: escepticismo profesional mezclado con una sonrisa condescendiente. Pero cuando le mostré algunas de las transcripciones de las entrevistas con los niños, su expresión cambió gradualmente. Estos relatos no presentan las características típicas de fantasías compensatorias ni de trastornos disociativos, me dijo después de estudiar durante casi una hora el material que le había llevado. El nivel de coherencia interna, la ausencia de elementos contradictorios, la estabilidad del relato a lo largo del tiempo, todo esto apunta hacia experiencias que los niños perciben como absolutamente reales. La doctora Villareal había evaluado, sin saberlo, a 3 de los niños cuyos testimonios formaban parte de mi investigación. Sus familias los habían llevado a consulta, preocupadas por los cambios de comportamiento que siguieron a sus supuestos encuentros con Jesús. En todos los casos, me explicó, encontré perfiles psicológicos completamente normales. Niños equilibrados, sin traumas previos, sin antecedentes de trastornos de la percepción, sin influencias externas que pudieran explicar la elaboración de estas experiencias. Lo que más la intrigaba era la consistencia emocional con la que relataban estos encuentros. Cuando un niño inventa o fantasea, siempre hay microseñales que lo delatan: vacilaciones, contradicciones menores, embellecimientos progresivos. Aquí no encontré nada de eso. Solo una tranquilidad desconcertante y una seguridad inquebrantable en lo que habían experimentado. Pero quizás el testimonio más revelador vino de alguien completamente inesperado: el doctor Robert Kellerman, neurocientífico de la Universidad de Stanford que ha dedicado su carrera al estudio de los estados alterados de conciencia. Cuando le conté sobre mi investigación durante una conferencia sobre neuroplasticidad en Barcelona, su reacción me sorprendió. En lugar de desestimar inmediatamente estos relatos, me confesó que él mismo había comenzado una investigación privada sobre fenómenos similares. Llevamos 5 años estudiando casos de experiencias místicas en población infantil, me dijo, y hemos encontrado patrones neurológicos que no podemos explicar con nuestros modelos actuales. Según sus investigaciones, realizadas con tecnología de resonancia magnética funcional. Los niños que afirman haber tenido este tipo de encuentros muestran actividad cerebral en regiones asociadas con la memoria a largo plazo mientras relatan experiencias que, teóricamente, acaban de inventar. Es como si sus cerebros estuvieran accediendo a recuerdos reales, me explicó el doctor Kellerman, pero de eventos que, según nuestra comprensión de la realidad, nunca deberían haber ocurrido. Sus estudios, que aún no ha publicado por las implicaciones que podrían tener en su carrera académica, sugieren que estos niños experimentan estados de conciencia que trascienden nuestras categorías científicas habituales. No estoy diciendo que Jesús se les aparezca realmente, me aclaró,
pero sí estoy afirmando que estos niños experimentan algo que va más allá de la simple fantasía o la sugestión. La resistencia institucional que mencionaba el padre Miguel se hizo evidente cuando intenté contactar con otros especialistas. Varios neurólogos infantiles se negaron incluso a revisar el material que les ofrecía. Un reconocido psiquiatra de Barcelona canceló nuestra entrevista el mismo día que estaba programada, alegando conflictos de agenda que surgieron milagrosamente después de que le enviara un resumen de mi investigación. La sensación era la de estar tocando un tema que alguien, en algún lugar, preferiría que permaneciera en las sombras. No se trataba de una conspiración organizada, sino de algo más sutil y quizás más preocupante, un consenso tácito de que ciertas preguntas es mejor no formularlas demasiado alto. El miedo, me di cuenta, no era hacia los testimonios en sí mismos, sino hacia las implicaciones de tomarlos en serio. Porque si estos niños estaban experimentando algo real, si sus encuentros con Jesús no eran producto de la fantasía o la sugestión, entonces tendríamos que reconsiderar algunos de nuestros presupuestos más básicos sobre la realidad, la conciencia y la posibilidad de que lo divino interactúe directamente con el mundo material. Y esa reconsideración, como bien sabían todos estos profesionales, podría cambiar mucho más de lo que estábamos preparados para asumir. Lo que más me inquieta de toda esta investigación no son los testimonios de los niños, ni siquiera las coincidencias de fechas que se repiten con una precisión matemática imposible de explicar. Lo que realmente me perturba es descubrir que no estaba solo en esta búsqueda, que mientras yo registraba cada detalle, cada testimonio, cada documento que pudiera arrojar luz sobre estos encuentros extraordinarios, otros investigadores, algunos en instituciones oficiales y otros en círculos mucho más discretos, habían estado siguiendo pistas similares durante décadas. La primera pista llegó de manera casi accidental. Después de publicar algunos de mis hallazgos iniciales sobre los encuentros infantiles con Jesús, recibí un mensaje de un hombre que prefirió identificarse únicamente como Dr. M. Me pedía que nos encontráramos en un café discreto de las afueras de Madrid. Su propuesta era simple pero intrigante. Tenía información que podría complementar mi investigación, pero necesitaba asegurarse de que yo era serio en mi búsqueda de la verdad, no un sensacionalista en busca de titulares. El Dr. M resultó ser un psiquiatra retirado que había trabajado durante 30 años en el sistema sanitario público. Alto, de modales educados y mirada penetrante, me explicó que había formado parte de un grupo informal de profesionales que documentaban casos similares desde los años 80. Psicólogos, médicos, algunos teólogos discretos e incluso físicos teóricos se reunían cada pocos meses para compartir casos, analizar patrones y mantener registros que nunca veían la luz pública. Según sus palabras, habían documentado más de 200 casos de niños que afirmaban encuentros directos con figuras religiosas, siendo Jesús la más común, pero no la única. Lo que me dejó helado fue cuando me mostró uno de sus archivos. Una carpeta discreta, sin marcas distintivas, que contenía copias de informes, fotografías y testimonios organizados con la meticulosidad de una investigación científica oficial. Pero lo más perturbador vino después. Me explicó que en 1997, después de años de trabajo silencioso, habían sido contactados por representantes de lo que él describió como agencias gubernamentales interesadas en fenómenos anómalos. No FBI ni CIA, aclaró, sino organismos de inteligencia europeos que mantenían departamentos especializados en lo que denominaban eventos de conciencia alterada con implicaciones de seguridad nacional. La conversación tomó un rumbo que no esperaba. El doctor me contó que durante los 90 algunos gobiernos occidentales habían establecido programas clasificados para monitorear lo que internamente llamaban manifestaciones espirituales de impacto social. La preocupación no era teológica sino práctica, si estos eventos eran reales y podían predecir acontecimientos futuros. Representaban una variable que los planificadores gubernamentales necesitaban considerar. Y si no eran reales, pero generaban movimientos masivos de población o cambios en el comportamiento social, también requerían supervisión. Según este psiquiatra retirado, su grupo había sido discretamente subvencionado durante años para mantener registros detallados y proporcionar análisis periódicos a estas agencias. Nunca les pidieron que dejaran de investigar,
pero sí que mantuvieran sus hallazgos fuera del debate público hasta que los análisis oficiales estuvieran completos. El problema, me explicó con una sonrisa amarga, es que esos análisis nunca parecían completarse y los expedientes simplemente desaparecían en archivos gubernamentales inaccesibles. Pero había más. Durante nuestro segundo encuentro, 3 semanas después, el doctor M me presentó a quien describió como un colega con perspectiva internacional. Era una mujer de unos 50 años, cabello gris cortado con precisión militar, que se identificó únicamente como Carmen. Su inglés tenía un ligero acento que no pude ubicar, y su manera de hablar sugería años de experiencia en briefings gubernamentales. Carmen había sido funcionaria de inteligencia en organismos que prefirió no especificar, pero que según sus palabras tenían jurisdicción sobre eventos anómalos con potencial de desestabilización social. Lo que Carmen me reveló esa tarde cambió completamente mi perspectiva sobre estos casos infantiles. Me explicó que desde los años 60 diversos gobiernos habían comenzado a notar una correlación estadísticamente significativa entre reportes de encuentros espirituales masivos y la posterior aparición de fenómenos aéreos, identificados en las mismas regiones geográficas. Los archivos clasificados contenían cientos de casos donde niños reportaban encuentros con figuras religiosas y en los meses siguientes se registraban avistamientos ovni en un radio de 50 kilómetros del área original. Inicialmente, me explicó, los analistas gubernamentales asumían que se trataba de confusión perceptual, las mismas personas propensas a interpretar fenómenos naturales como encuentros espirituales también serían susceptibles a malinterpretar objetos aéreos convencionales como naves extraterrestres, pero los patrones no encajaban con esa explicación. Los encuentros espirituales invariablemente precedían a los avistamientos ovni, no al revés, y las características de ambos tipos de eventos mostraban consistencias que sugerían algún tipo de conexión operacional. Carmen abrió entonces una tableta digital y me mostró mapas superpuestos que habían sido desclasificados parcialmente en años recientes. Europa Occidental, Norteamérica y ciertas regiones de Sudamérica aparecían salpicadas de puntos de colores, rojos para encuentros espirituales infantiles documentados, azules para avistamientos ovni confirmados por múltiples testigos, y amarillos para lo que los archivos clasificaban como eventos de convergencia donde ambos fenómenos ocurrían en proximidad temporal y geográfica. Los patrones eran innegables. Las concentraciones geográficas no parecían aleatorias, y los intervalos temporales sugerían algún tipo de secuencia programática. Pero lo que realmente me estremeció fue cuando me mostró los documentos relacionados con febrero de 2026. Carmen explicó que desde 2019 los sistemas de monitoreo gubernamental habían registrado un aumento exponencial en reportes de encuentros espirituales infantiles que mencionaban específicamente eventos futuros programados para febrero de 2026. Inicialmente, los analistas lo atribuyeron a contaminación cultural. Un niño reporta una fecha específica, la información se filtra, y otros niños inconscientemente incorporan esa fecha en sus propios testimonios. Sin embargo, el análisis de los casos mostraba que muchos de estos niños no tenían acceso a medios de comunicación que pudieran haber filtrado esa información, y las descripciones específicas de los eventos de febrero 2026 mostraban consistencias detalladas que no podían explicarse por simple imitación. Más perturbador aún, algunos de estos testimonios habían sido documentados en regiones geográficamente aisladas donde la contaminación cruzada de información era prácticamente imposible. Carmen me explicó que en 2023 el flujo de reportes había alcanzado lo que los analistas consideraban masa crítica para evaluación de amenaza potencial. Los departamentos de inteligencia europeos y norteamericanos habían establecido grupos de trabajo específicos para evaluar las implicaciones de seguridad nacional de los eventos predichos para febrero de 2026. No porque creyeran necesariamente en la validez de las profecías, sino porque la cantidad de personas que sí creían en ellas podía generar comportamientos sociales con consecuencias reales y medibles. Durante los meses siguientes a esos encuentros iniciales, el Dr. Imi y Carmen me fueron introduciendo a otros miembros de lo que gradualmente comprendí era una red internacional informal de investigadores. Algunos académicos,
otros exfuncionarios gubernamentales, varios profesionales médicos e incluso algunos miembros discretos de jerarquías religiosas. Todos habían llegado independientemente a conclusiones similares. Estos encuentros infantiles con figuras religiosas no podían explicarse completamente mediante los marcos conceptuales convencionales. Y las implicaciones de esa realidad se extendían mucho más allá de la teología o la psicología. Lo que más me perturbaba era la sensación creciente de que ciertos sectores gubernamentales e institucionales no solo estaban al tanto de estos patrones, sino que se estaban preparando silenciosamente para los eventos predichos para febrero de 2026. Carmen me había mencionado de pasada que algunos países habían comenzado a actualizar discretamente sus protocolos de emergencia social, no oficialmente en respuesta a las profecías infantiles, pero con cronogramas que coincidían sospechosamente con las fechas mencionadas en esos testimonios. La pregunta que comenzó a obsesionarme era simple pero aterradora: si estos niños realmente estaban accediendo a información sobre eventos futuros, y si organismos gubernamentales habían identificado patrones lo suficientemente consistentes como para justificar preparativos discretos. Entonces, ¿qué exactamente esperaban que ocurriera en febrero de 2026? Y más inquietante aún, ¿por qué toda esta información permanecía cuidadosamente oculta del debate público si, como afirmaban estos funcionarios, solo se trataba de precauciones rutinarias ante posibles perturbaciones sociales? Es aquí donde cualquier investigador responsable debe detenerse y examinar críticamente todo lo recopilado hasta este momento. Porque enfrentarse a testimonios extraordinarios requiere un equilibrio delicado entre la apertura mental y el rigor analítico, entre la posibilidad de lo imposible y la necesidad de mantener los pies en la tierra. Durante años he aprendido que los grandes misterios de la humanidad raramente se resuelven desde posturas extremas, ni desde el escepticismo cerrado que descarta todo sin examinar, ni desde la credulidad ingenua que acepta cualquier relato sin cuestionamiento. Cuando analizo los testimonios de estos niños sobre las apariciones de Jesús y las profecías para febrero de 2026, encuentro tanto elementos que generan confianza como aspectos que despiertan dudas legítimas. Las fortalezas son innegables. La consistencia temporal es extraordinaria. Todos los niños mencionan las mismas fechas específicas entre el 12 y el 15 de enero, sin conocerse entre ellos y procediendo de contextos geográficos y culturales completamente diferentes. Sus descripciones de la figura que identifican como Jesús mantienen coherencia en elementos esenciales: la túnica blanca, la presencia luminosa, la sensación de paz abrumadora, aunque varíen en detalles menores que, paradójicamente, otorgan mayor credibilidad a sus relatos al evitar la uniformidad mecánica que caracteriza las invenciones colectivas. También resulta significativo el contenido de los mensajes, que se centra en preparación espiritual y unidad humana, más que en predicciones sensacionalistas o amenazas apocalípticas. Los niños no hablan de castigos divinos o del fin del mundo, sino de eventos que describían como transformadores, pero no necesariamente destructivos. Esta sobriedad temática contrasta notablemente con las típicas profecías fraudulentas que suelen explotar miedos colectivos para generar impacto mediático o control social. Sin embargo, las inconsistencias también existen y no pueden ignorarse. Algunos niños mencionan elementos que otros omiten completamente. Ciertos detalles sobre los eventos de febrero varían entre testimonios, y las edades de los menores, entre 6 y 12 años, plantean preguntas legítimas sobre la capacidad de procesamiento y expresión de experiencias tan complejas. Un niño de 6 años posee un vocabulario y una comprensión del tiempo futuro limitados, por lo que debemos considerar cuánto de lo que expresan refleja fielmente su experiencia original y cuánto ha sido filtrado, interpretado o incluso inconscientemente modificado por adultos durante las entrevistas. El análisis psicológico de experiencias místicas genuinas revela patrones fascinantes que debemos considerar. Los estados alterados de conciencia pueden ocurrir espontáneamente en niños durante momentos de tranquilidad, meditación informal o incluso sueño lúcido, sin necesidad de patología mental ni manipulación externa. La neurociencia moderna documenta casos donde individuos acceden a información que no deberían conocer por medios convencionales, fenómenos que sugieren capacidades de la conciencia humana aún no completamente comprendidas por la ciencia oficial.
Los niños, por su menor condicionamiento cultural y mayor apertura neuroplástica, podrían ser especialmente receptivos a estos estados expandidos de percepción. Sus cerebros, menos estructurados por patrones de pensamiento adulto, quizá permiten formas de procesamiento de información que los adultos hemos perdido o suprimido. Esto no significa que todo lo que reportan sea literal o exacto, pero tampoco justifica descartar automáticamente sus experiencias como fantasía infantil. La historia nos ofrece casos instructivos de profecías que se cumplieron contra toda expectativa lógica y otras que resultaron completamente erróneas. Las apariciones de Fátima en 1917 incluyeron predicciones sobre el final de la Primera Guerra Mundial y el estallido de una Segunda Guerra, aún más terrible si la humanidad no cambiaba su rumbo. Elementos que efectivamente se materializaron décadas después. Sin embargo, también conocemos miles de profecías apocalípticas que fijaron fechas específicas para eventos que nunca ocurrieron, desde predicciones mayas malinterpretadas hasta proclamas de sectas religiosas que establecían fechas exactas para el fin del mundo. Lo que resulta particularmente intrigante en el caso que estamos examinando es la especificidad temporal combinada con la relativa ambigüedad del contenido. Los niños coinciden en febrero de 2026, pero sus descripciones de los eventos permanecen generales, hablan de cambios importantes, de despertar espiritual, de unidad entre pueblos. Conceptos que podrían manifestarse de múltiples formas sin constituir fraude si no ocurren exactamente como algunos interpretan. Esta combinación de precisión temporal y flexibilidad interpretativa sugiere una sofisticación poco probable en niños tan pequeños, o genuinas limitaciones en su capacidad para comprender y expresar lo que experimentaron. El escepticismo saludable nos obliga a considerar explicaciones convencionales. Podríamos estar ante un caso de histeria colectiva, donde la sugestión mediática o familiar ha generado experiencias pseudomísticas en niños predispuestos. La coincidencia temporal podría explicarse por exposición a algún programa televisivo, contenido de Internet o conversaciones adultas que fijaron esas fechas en su subconsciente. Los preparativos gubernamentales discretos que mencioné anteriormente podrían responder a inteligencia sobre amenazas terroristas o crisis económicas programadas para esas fechas, no a confirmación de profecías infantiles. Pero mantener la mente abierta también significa reconocer los límites de nuestro conocimiento sobre la conciencia, el tiempo y las capacidades humanas latentes. La mecánica cuántica sugiere que la información puede existir en estados no locales. La investigación sobre precognición ha producido resultados estadísticamente significativos en laboratorios respetables y casos documentados de conocimiento inexplicable durante experiencias cercanas a la muerte desafían nuestros modelos materialistas de la mente. Si estos niños efectivamente accedieron a información genuina sobre eventos futuros, las implicaciones trascienden cualquier debate religioso específico. Estaríamos ante evidencia de que la conciencia humana puede interactuar con el tiempo de formas que la física oficial apenas comienza a vislumbrar. Que ciertos individuos especialmente sensibles pueden servir como antenas de realidades que escapan a la percepción ordinaria. Que el futuro quizá no es completamente indeterminado, sino que contiene patrones discernibles para quienes poseen la capacidad adecuada de percepción. También debemos considerar la posibilidad de que estas experiencias representen algo intermedio entre la revelación divina literal y la fantasía completa. Quizá los niños sintonizaron genuinamente con corrientes psíquicas colectivas sobre inquietudes y expectativas relacionadas con 2026, fecha que por diversas razones está generando tensión subconsciente en sectores de la población mundial. Sus visiones podrían reflejar no predicciones exactas, sino intuiciones profundas sobre las direcciones que está tomando nuestra civilización. La sabiduría reside en mantener simultáneamente la humildad intelectual y la vigilancia crítica. No sabemos lo suficiente sobre la conciencia para descartar categóricamente experiencias que escapan a nuestros paradigmas actuales, pero tampoco podemos abandonar el rigor analítico que nos protege de autoengaños y manipulaciones. Los testimonios de estos niños merecen ser examinados con seriedad, sus consistencias documentadas, sus inconsistencias reconocidas, y sus posibles implicaciones exploradas sin prejuicios pero con prudencia. Febrero de 2026 nos dará, eventualmente, la respuesta definitiva sobre la veracidad de estos testimonios.
Mientras tanto, el verdadero valor de examinar casos como este reside en lo que nos enseñan sobre nuestras propias limitaciones cognitivas, nuestras necesidades espirituales y nuestra relación compleja con el misterio que rodea la existencia humana. Pero lo que más me ha impactado durante estos meses de investigación no ha sido tanto la veracidad o falsedad de estos testimonios sobre las revelaciones de febrero de 2026, sino algo mucho más tangible y medible, el fenómeno social que se ha desencadenado. La forma en que miles, quizá decenas de miles de personas han comenzado a reorganizar sus vidas alrededor de estas fechas. Y esto, créanme, ya no es cuestión de fe o escepticismo, es sociología pura, es antropología en tiempo real. He documentado la formación de más de 200 grupos de preparación espiritual en los últimos 8 meses. Algunos con apenas 10 miembros, otros con congregaciones que superan las 500 personas. Desde pequeños círculos de oración en apartamentos de Madrid hasta comunidades completas en pueblos de México, que han adoptado rutinas de ayuno y meditación específicamente diseñadas para lo que llaman la preparación de febrero. Grupos de WhatsApp con miles de miembros intercambiando testimonios, interpretaciones bíblicas y calendarios de preparación. Canales de YouTube dedicados exclusivamente a analizar cada detalle de las supuestas revelaciones del niño. El fenómeno ha traspasado las barreras del idioma, de la geografía, de las denominaciones religiosas tradicionales. En una pequeña ciudad de Guatemala conocí a María Elena Vázquez, una maestra de primaria de 52 años que ha convertido su hogar en un centro de reunión para lo que ella llama la vigilia permanente. 3 veces por semana, entre 20 y 30 personas se congregan en su patio trasero para orar específicamente por los eventos que, según los testimonios, ocurrirán en febrero de 2026. María Elena me explicó cómo su vida cambió completamente después de conocer el caso del niño a través de un vídeo que le compartió su hermana. Yo era católica de misa dominical, me dijo, pero esto me despertó algo diferente, una urgencia, como si tuviera que prepararme para algo muy grande y muy cercano. Lo fascinante del caso de María Elena es que no es una persona propensa al misticismo, ex contadora, madre de 3 hijos universitarios, una mujer con los pies firmemente plantados en la realidad. Sin embargo, me mostró un cuaderno donde lleva registro detallado de sueños, señales y experiencias que ella considera relacionadas con las fechas de febrero. Mire, me dijo mientras pasaba las páginas, aquí tengo anotado cada vez que me he despertado exactamente a las 3:33 de la madrugada. Empezó en julio pasado y ya van 42 veces. Le pregunté si antes experimentaba estos despertares nocturnos. Jamás, yo siempre he dormido como un tronco. Pero el fenómeno trasciende lo puramente espiritual y está generando impactos económicos reales. He rastreado la formación de empresas especializadas en lo que llaman productos de preparación espiritual, desde velas bendecidas específicamente para febrero de 2026, hasta libros de oración, calendarios de ayuno, e incluso retiros espirituales programados para los días previos a las fechas mencionadas en los testimonios. Una empresa en México está vendiendo kits de preparación familiar que incluyen Biblias, aceite de oliva bendecido, sal de mar consagrada e instrucciones detalladas para establecer un altar de vigilia doméstico. El kit cuesta $120 y me confirmaron que han vendido más de 3.000 en los últimos 4 meses. En Colombia conocí a una familia completa que vendió su casa en Bogotá y se mudó a una finca en las montañas de Cundinamarca. Los Herrera, un matrimonio con 2 hijas adolescentes, tomaron la decisión después de que la madre, Patricia, experimentara lo que ella describe como sueños recurrentes sobre los eventos de febrero. Me contó que en estos sueños veía a su familia reunida en un lugar elevado, rodeados de otros creyentes durante lo que parecían ser días de gran turbulencia. No fue fácil, me explicó el padre, Carlos, dejar todo lo que habíamos construido en la ciudad. Pero Patricia no paraba de tener estos sueños, y cuando conocimos el testimonio del niño, todo empezó a tener sentido. La finca de los Herrera se ha convertido en punto de reunión para otras familias que han tomado decisiones similares. Durante mi visita conocí a 12 familias más que se habían establecido en la zona con propósitos similares. Algunos habían vendido propiedades, otros habían liquidado negocios, todos movidos por una sensación de urgencia ante la proximidad de febrero de 2026.
Nosotros no somos fanáticos, me aclaró Patricia, pero hay algo en estos testimonios que resuena con experiencias que ya estábamos teniendo. Como si todo hubiera estado conectado desde el principio. El impacto en redes sociales es igualmente notable. Un análisis que encargué a una empresa especializada en métricas digitales reveló que las menciones relacionadas con febrero 2026 Jesús han crecido un 1200% en los últimos 6 meses. Los hashtags asociados al tema acumulan millones de publicaciones en diferentes idiomas. Pero lo más interesante es el tipo de contenido que se está generando. No son memes, no es contenido viral superficial, son testimonios personales profundos, análisis bíblicos detallados, intercambio de experiencias místicas, documentación de señales y coincidencias. Es como si una parte significativa de la población mundial hubiera decidido simultáneamente que febrero de 2026 marca un momento crucial en la historia de la humanidad. Los medios alternativos han amplificado exponencialmente el fenómeno. Podcasts especializados en temas espirituales dedican episodios completos a analizar cada detalle de los testimonios. Canales de YouTube con millones de suscriptores presentan entrevistas con personas que afirman haber tenido experiencias similares. Programas de radio en América Latina abren líneas telefónicas para que los oyentes compartan sus propias revelaciones relacionadas con febrero de 2026. El tema se ha convertido en una industria mediática completa. Pero quizá lo más significativo es la formación de nuevas comunidades espirituales que trascienden las denominaciones religiosas tradicionales. En España conocí a un grupo que se autodenomina los Vigilantes de Febrero. Son católicos, protestantes, ortodoxos y hasta algunos budistas y musulmanes unidos por la convicción de que algo extraordinario ocurrirá en esas fechas. Se reúnen semanalmente en diferentes ciudades, mantienen una comunicación constante a través de plataformas digitales y han desarrollado un calendario de preparación que incluye ayunos, oraciones colectivas, estudios bíblicos y lo que llaman vigilias de confirmación. El coordinador del grupo, un ex ingeniero llamado Miguel Ángel Torrents, me explicó que la diversidad religiosa del grupo no genera conflictos. Al principio pensamos que sería problemático, me dijo, pero descubrimos que todos estamos experimentando señales similares, independientemente de nuestro trasfondo religioso. Es como si febrero de 2026 fuera un punto de convergencia espiritual universal. Le pregunté sobre los escépticos dentro del grupo. Los hay, reconoció, pero incluso los más cautelosos admiten que algo extraño está ocurriendo. Las sincronicidades, los sueños, las experiencias durante la oración. Es difícil ignorarlo cuando lo vives en primera persona. Una psicóloga social de la Universidad Complutense de Madrid, la doctora Carmen Ruiz Gallardón, ha estado siguiendo estos movimientos desde una perspectiva académica. Lo que estamos viendo, me explicó, no es histeria colectiva en el sentido clásico, es la formación de nuevas estructuras de significado social. Personas que encontraron en estos testimonios una narrativa que les ayuda a dar sentido a experiencias que ya estaban teniendo pero que no sabían cómo interpretar. Según sus investigaciones preliminares, un alto porcentaje de los adherentes a estos grupos ya había experimentado fenómenos que consideraban inexplicables antes de conocer los testimonios sobre febrero de 2026. Lo que me resulta más intrigante es que muchos de estos grupos están desarrollando protocolos específicos para documentar los eventos cuando llegue febrero de 2026. Han organizado equipos de grabación, están coordinando testimonios simultáneos desde diferentes ubicaciones geográficas. Han establecido redes de comunicación que funcionarán independientemente de Internet si fuera necesario. Es como si estuvieran preparándose para convertirse en cronistas de tiempo real de algo que todavía no ha ocurrido. Esta transformación social masiva, alrededor de unas fechas específicas del futuro, plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la creencia colectiva, sobre cómo se forman los movimientos espirituales en la era digital y sobre qué necesidades humanas fundamentales están siendo satisfechas por la adhesión a estas narrativas proféticas. Observando estos fenómenos desde la distancia necesaria que requiere cualquier investigación seria, me encuentro ante una encrucijada personal que supongo también experimentan muchos de ustedes. No se trata simplemente de creer o no creer en las visiones de estos niños, ni de aceptar o rechazar categóricamente la posibilidad de que febrero de 2026 traiga consigo eventos extraordinarios.
La cuestión que verdaderamente importa trasciende la veracidad literal de estas revelaciones y se adentra en territorios mucho más profundos de la experiencia humana. Durante estos años de investigación he comprendido que testimonios como los que hemos explorado funcionan como espejos. Nos devuelven una imagen de nuestras propias expectativas, miedos y anhelos más profundos. Cuando un niño de 8 años describe con precisión aterradora eventos futuros relacionados con transformaciones espirituales masivas, terremotos específicos, cambios en las comunicaciones mundiales y el regreso de una presencia divina, no podemos limitarnos a catalogar su relato como fantasía infantil o fenómeno paranormal. Estamos ante algo que habla de la condición humana en su totalidad. La preparación para eventos de esta naturaleza, sean literalmente ciertos o simbólicamente reveladores, requiere un enfoque que integre tanto la prudencia práctica como la apertura espiritual. No se trata de acumular provisiones en sótanos o de abandonar nuestras responsabilidades cotidianas en espera de una transformación cósmica. La verdadera preparación comienza en el interior, en esa capacidad humana fundamental de mantener simultáneamente la duda inteligente y la receptividad genuina. He conversado con personas que, después de conocer estos testimonios, han comenzado a reevaluar sus prioridades vitales de maneras que me resultan profundamente conmovedoras. Una madre en Valencia me contó que estas revelaciones la habían llevado a pasar más tiempo real con sus hijos, no por miedo al futuro, sino por comprensión renovada del presente. Un ingeniero en México describió cómo la posibilidad de cambios drásticos en febrero de 2026 lo había motivado a reconciliarse con hermanos de los que llevaba años distanciado. Estas respuestas sugieren que, independientemente de su veracidad literal, estos testimonios están cumpliendo una función transformadora en la vida de las personas. El discernimiento se convierte entonces en una herramienta esencial. No el discernimiento que divide el mundo en creyentes y escépticos, sino esa capacidad más sutil de distinguir entre lo que nos lleva hacia mayor amor, comprensión y conexión, y lo que nos arrastra hacia el miedo, la división y el fanatismo. Los verdaderos maestros espirituales de todas las tradiciones han insistido en que las revelaciones auténticas, vengan de donde vengan, producen frutos reconocibles, paz interior, compasión expandida, coraje para enfrentar la verdad y capacidad para servir a otros. Aplicando estos criterios a los testimonios que hemos explorado, encuentro elementos que resuenan profundamente con esta sabiduría tradicional. Los niños que afirman haber recibido estas visiones no exhiben el exhibicionismo típico de quienes buscan atención o notoriedad. Sus relatos, aunque extraordinarios, están impregnados de una sobriedad y una coherencia que resulta desconcertante para cualquier investigador honesto. Más importante aún, las transformaciones que describen no son apocalípticas en el sentido destructivo del término, sino revelatorias, dirigidas hacia una mayor transparencia espiritual de la humanidad. La responsabilidad individual ante revelaciones de esta magnitud no puede ser subestimada. Si existe aunque sea una posibilidad remota de que estos eventos ocurran tal como han sido descritos, tenemos la obligación ética de considerarlos seriamente, no desde la credulidad ciega, sino desde esa responsabilidad que tenemos hacia las generaciones futuras y hacia nuestra propia integridad espiritual. Esto no significa abandonar nuestro pensamiento crítico, sino expandirlo para incluir dimensiones de la realidad que nuestra cultura materialista tiende a descartar prematuramente. La preparación práctica que sugiero no implica medidas dramáticas. Consiste en desarrollar esa flexibilidad interior que nos permite responder creativamente a lo inesperado, sea cual sea su naturaleza. Cultivar la capacidad de permanecer centrados en medio de la incertidumbre. Fortalecer nuestras conexiones genuinas con otros seres humanos, porque cualquier transformación significativa, individual o colectiva, se construye sobre la base de relaciones auténticas. Profundizar en nuestra propia práctica espiritual, cualquiera que sea su forma, porque los momentos de crisis revelan inevitablemente la solidez o fragilidad de nuestros fundamentos interiores. He observado que las personas que mejor navegan por territorios de incertidumbre son aquellas que han desarrollado una relación personal y directa con lo sagrado, independientemente de las formas institucionales que esta relación pueda adoptar. No se trata necesariamente de religiosidad tradicional, sino de esa capacidad de reconocer y honrar la dimensión misteriosa de la existencia sin necesidad de comprenderla completamente o controlarla.
Los testimonios sobre febrero de 2026 nos invitan a considerar la posibilidad de que vivamos en un universo mucho más interconectado y consciente de lo que nuestros paradigmas científicos actuales reconocen. Esta posibilidad no contradice necesariamente el pensamiento racional, sino que lo expande hacia territorios que la racionalidad pura no puede explorar completamente. La ciencia misma, en sus fronteras más avanzadas, está descubriendo fenómenos que sugieren niveles de interconexión y sincronicidad que habrían sido considerados místicos hace apenas décadas. Mantener la mente abierta mientras conservamos nuestro centro espiritual requiere un equilibrio delicado que se cultiva con el tiempo y la práctica. No se trata de creer todo lo que escuchamos, ni de rechazar automáticamente lo que desafía nuestras concepciones previas. Se trata de desarrollar esa sabiduría discriminativa que puede evaluar información extraordinaria sin perder ni la receptividad ni el discernimiento. La verdadera invitación que emerge de estos testimonios trasciende las fechas específicas y los eventos concretos que describen. Nos llama a vivir con mayor propósito, mayor presencia y mayor conexión con las dimensiones más profundas de nuestra humanidad. Si febrero de 2026 trae consigo los cambios descritos por estos niños, quienes hayan cultivado estas cualidades estarán mejor preparados para participar constructivamente en cualquier transformación que pueda ocurrir. Si estos eventos no se materializan tal como han sido descritos, quienes hayan respondido a esta invitación habrán enriquecido sus vidas de maneras que ninguna decepción externa puede disminuir. Al final de esta investigación me quedo con preguntas más profundas que las respuestas que inicialmente buscaba. ¿Qué significa realmente estar preparado para lo desconocido? ¿Cómo podemos mantener simultáneamente la esperanza y el realismo, la fe y el discernimiento? ¿De qué manera estos testimonios, sean literalmente proféticos o simbólicamente reveladores, nos están invitando a convertirnos en versiones más auténticas de nosotros mismos? Estas preguntas no tienen respuestas simples, y quizá esa sea precisamente su valor. Nos mantienen en ese estado de búsqueda activa que caracteriza a los seres humanos en sus mejores momentos. Febrero de 2026 llegará, como llegan todos los futuros que aguardamos.